En la Edad Media, las personas idearon métodos de calefacción sorprendentes y eficaces. Desde estufas de leña de alta eficiencia hasta fuegos comunales, estos sistemas superaban en muchos casos la capacidad de los modernos hornos. Por ello, descubre 10 métodos medievales de calefacción olvidados que funcionaban mejor que cualquier tecnología actual. Número 1. Calefacción portátil. Calentadores de manos y piedras de bolsillo. La calefacción personal en la Edad Media era mucho más avanzada de lo que podríamos imaginar. Las personas, conscientes de las duras temperaturas invernales, no siempre esperaban estar dentro de sus hogares para encontrar refugio del frío. Para ello, empleaban métodos ingeniosos para mantenerse cálidos mientras trabajaban fuera o viajaban, uno de los cuales eran los calentadores de manos. Estos dispositivos, hechos de metal, se llenaban con brasas calientes y luego se guardaban en los bolsillos o se sostenían con las manos. El calor provenía de las brasas aún ardientes, proporcionando un alivio inmediato en los días fríos y gélidos. Además, las piedras de bolsillo eran un recurso muy utilizado. Estas piedras se calentaban cerca del fuego y luego se envolvían en tela, creando una especie de bolsa térmica natural. Una vez preparadas, se utilizaban para calentar las manos y los pies, o incluso se colocaban en las camas durante la noche para asegurar que el frío no se apoderara del descanso. Los métodos eran accesibles tanto para los campesinos como para los nobles y se usaban en cualquier lugar, ya fuera en el hogar o en el campo. Los habitantes medievales sabían cómo aprovechar cada recurso disponible, creando soluciones que, aunque simples, eran increíblemente eficaces para enfrentarse al invierno. Número 2. El calor de los animales. En muchas zonas rurales medievales, la relación simbiótica entre animales y humanos desempeñó un papel fundamental no solo en la producción de alimentos o el trabajo agrícola, sino también en la gestión del calor. Las casas medievales a menudo compartían paredes con los graneros o establos, que albergaban a vacas, caballos, ovejas y otros animales. Estos seres vivos generaban una considerable cantidad de calor corporal, especialmente durante la noche cuando el ambiente exterior se volvía extremadamente frío. El calor natural de los animales se filtraba a través de las paredes de las viviendas, creando una forma rudimentaria de calefacción. Esta fuente de calor era constante y distribuida, lo que resultaba en una temperatura mucho más cálida de lo que cabría esperar en un entorno rural. Los campesinos, al igual que los nobles, reconocían que este calor proporcionado por sus animales era tan efectivo como cualquier estufa o chimenea adicional. Este método, simple pero eficiente, no solo ayudaba a reducir el gasto energético, sino que también mantenía el ambiente interior de las viviendas confortable, incluso durante las noches más frías del invierno. La interacción con los animales proporcionaba, además, un elemento de bienestar natural, reforzando la importancia del equilibrio entre el ser humano y los seres que dependían de su cuidado. Número 3. El hogar medieval, el corazón de la calefacción. En la Edad Media, el hogar no solo era una chimenea. En muchas casas medievales, el hogar se encontraba en el centro mismo de la vida cotidiana. Se trataba de una estructura diseñada estratégicamente para maximizar la eficiencia del calor. Las paredes de piedra o ladrillo que rodeaban el fuego absorbían el calor durante las horas en el que el fuego estaba encendido, y ese calor se liberaba de manera gradual durante la noche, incluso después de que el fuego se extinguiera. Esta capacidad de almacenar y distribuir calor de manera constante hacía que las viviendas medievales fueran sorprendentemente cálidas, mucho más que las casas modernas con sistemas de calefacción central que no siempre logran mantener un calor homogéneo y duradero. Además, el hogar medieval no solo era un punto de calefacción, sino también el corazón social de la vivienda. La familia se reunía alrededor del fuego y las visitas se realizaban en torno a la chimenea. Este espacio actuaba como un punto de reunión esencial, ofreciendo no solo calor, sino también un lugar de convivencia, donde se contaban historias, se resolvían problemas y se estrechaban lazos entre los miembros de la comunidad. En este sentido, el hogar medieval era mucho más que una herramienta de calefacción, era un símbolo de la vida familiar y cotidiana.
Número 4. Estufas de cerámica, un invento del medievo. Las estufas de cerámica medievales representan una de las soluciones más avanzadas y eficaces en términos de calefacción durante la Edad Media. Estas estufas eran elaboradas principalmente con arcilla y otros materiales cerámicos, conocidos por su capacidad de retener calor. Gracias a su densidad y propiedades aislantes, las estufas de cerámica podían almacenar el calor durante mucho más tiempo que las chimeneas tradicionales. Esta capacidad de almacenar y distribuir calor de manera constante hacía que las estufas de cerámica fueran ideales para casas, castillos y mansiones. Mientras que las chimeneas convencionales permitían que el calor se disipara rápidamente, las estufas de cerámica proporcionaban una liberación suave y duradera, manteniendo una temperatura cálida durante horas. Número 5. Estufas de leña de alta eficiencia, la chimenea de esquina. Las estufas de leña medievales, especialmente aquellas que contaban con chimeneas de esquina, representaban una innovación tecnológica sorprendente para su época. Los diseñadores medievales entendieron cómo aprovechar los principios fundamentales de la física, como la convección y la flexión del calor, para mejorar la eficiencia de sus hogares. Las chimeneas de esquina estaban dotadas de paneles curvados de metal, que no solo canalizaban el aire caliente de manera más eficaz, sino que también favorecían una distribución uniforme del calor en toda la habitación. Este diseño aprovechaba la naturaleza ascendente del aire caliente, que subía por las paredes curvas, mejorando la circulación del aire y evitando que el calor se acumulara solo cerca de la fuente de fuego. La ventaja más notable de este tipo de estufa era su capacidad para mantener el calor de manera prolongada, utilizando menos leña en comparación con las chimeneas tradicionales. En estas últimas, el calor generado por el fuego se disipa rápidamente en el ambiente cercano, mientras que en las chimeneas de esquina aseguraban que la energía térmica se reflejara hacia el interior de la habitación, lo que permitía que la casa se mantuviera cálida durante más tiempo. Este diseño era ideal para los inviernos largos y rigurosos, ya que no solo proporcionaba confort térmico, sino que también ahorraba recursos valiosos, como la madera, en un contexto medieval donde el acceso a estos materiales podía ser limitado. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Sigamos. Número 6. Fuegos comunales, calor compartido. En el contexto medieval, la vida comunitaria y la supervivencia colectiva jugaban un papel fundamental, especialmente durante los duros meses de invierno. Uno de los métodos más notables de calefacción era el uso de fuegos comunales, que servían tanto como fuente de calor como de centro social. En lugar de que cada casa tuviera su propia fuente de calor, se mantenían grandes hogueras o fogatas en lugares centrales, como plazas o edificios comunales, donde los aldeanos podían reunirse para protegerse del frío. Estos fuegos no solo ofrecían el beneficio inmediato de proporcionar calor, sino que también servían como puntos de encuentro para intercambiar noticias, compartir recursos y resolver conflictos. Los fuegos comunales se convirtieron en elementos esenciales de la vida cotidiana, especialmente en comunidades rurales o pequeñas aldeas donde los recursos eran escasos y la cooperación era clave para la supervivencia. En invierno, cuando las temperaturas bajaban drásticamente, la necesidad de un espacio compartido para mantenerse cálido se hacía aún más crucial. Además, estos fuegos ofrecían un sentido de solidaridad y cohesión social, ya que todos los miembros de la comunidad dependían de la misma fuente de calor para mantener la vida diaria en marcha. Número 7. La estrategia del aislamiento con paja. Antes de la llegada de los modernos sistemas de aislamiento, los medievales recurrían a soluciones naturales y accesibles para mantener sus hogares cálidos. Uno de los métodos más comunes era el uso de paja, un material abundante y económico para crear una capa aislante en las paredes de las viviendas. En las casas rurales, la paja se entretejía entre los troncos de madera de las paredes, actuando como una barrera que impedía que el frío exterior penetrara en el interior. Este aislamiento no solo ayudaba a mantener la calidez en los días fríos, sino que también protegía contra la humedad,
que podría haber afectado negativamente la salud y la estructura de la casa. El uso de la paja no solo tenía una función práctica, sino que también estaba en armonía con el entorno natural. A diferencia de los naturales más modernos, que a menudo requieren procesos industriales, la paja era un recurso local y sostenible que estaba disponible en casi todas las comunidades rurales. Durante los fríos inviernos medievales, este simple pero efectivo aislamiento contribuía a mantener las viviendas cálidas y acogedoras, reduciendo la necesidad de quemar grandes cantidades de leña y, por ende, conservando los recursos naturales. Número 8. Reflectores medievales, aprovechando la reflexión del calor. Los medievales fueron astutos al comprender la importancia de maximizar el calor dentro de sus hogares. Uno de los métodos más ingeniosos que emplearon fue el uso de reflectores de metal pulido, que dirigían el calor generado por el fuego hacia el interior de las habitaciones. Estos reflectores, a menudo instalados en las chimeneas o en las paredes cercanas, ayudaban a redirigir el calor hacia las zonas más alejadas de la fuente de fuego, asegurando que la temperatura se distribuyera de manera más uniforme en la habitación. En algunos castillos, las paredes completas eran recubiertas con metal pulido, lo que aumentaba significativamente la eficiencia de la calefacción. La reflexión del calor no solo mejoraba el confort térmico, sino que también representaba un ahorro de energía, ya que aprovechaba al máximo el calor generado por la combustión. Este enfoque de utilizar la reflexión del calor no solo era exclusivo de las viviendas humildes, sino que también se empleaba en las estructuras más grandes, como los castillos, donde el reto de mantener el calor en espacios amplios y altos podía ser considerable. A través de estos reflectores, el calor se distribuía de manera más efectiva, creando un ambiente más acogedor y cálido para los ocupantes del hogar. Número 9. Sistemas de calefacción por aire caliente. En algunos castillos y mansiones medievales se implementaron sistemas de calefacción bastante avanzados para la época, utilizando aire caliente como medio de distribución térmica. Estos sistemas funcionaban mediante conductos subterráneos que permitían que el aire caliente generado por el fuego circulase por toda la vivienda. A través de túneles y chimeneas, el aire caliente ascendía y se distribuía en las diferentes habitaciones, proporcionando calor de manera más eficiente que depender únicamente de los fuegos directos. Aunque rudimentarios en comparación con los sistemas modernos de calefacción, estos sistemas de aire caliente representaban un intento notable por mejorar la comodidad y la eficiencia en tiempos medievales. Su estructura permitía que el calor llegara a las áreas más alejadas del fuego sin necesidad de que los habitantes de la casa estuvieran cerca de la fuente de calor. Este enfoque refleja un entendimiento intuitivo de la termodinámica y la circulación del aire, lo que hizo que estas viviendas fueran más habitables durante los meses más fríos del año. Número 10. El uso de las vigas para almacenar calor. Un aspecto fascinante de las viviendas medievales más avanzadas era el uso de las vigas de madera no solo como elemento estructural, sino también como acumuladores de calor. Las vigas absorbían el calor generado por el fuego durante el día y lo liberaban lentamente a lo largo de la noche, ayudando a mantener la casa cálida incluso después de que el fuego se apagara. Este fenómeno de acumulación térmica era crucial durante las largas noches invernales, cuando las temperaturas exteriores caían drásticamente. Las vigas actuaban como una especie de batería térmica natural, liberando el calor de manera gradual para evitar que la casa se enfriara demasiado rápido. Este método ayudaba a mantener una temperatura estable dentro de la vivienda, lo que hacía que los habitantes se sintieran más cómodos y protegidos contra el frío extremo. Este tipo de eficiencia térmica demuestra el ingenio de los medievales al utilizar los recursos disponibles de manera efectiva para mejorar la calidad de vida en un clima severo. Los métodos medievales de calefacción eran eficientes y sostenibles, aprovechando los recursos naturales y la creatividad. Hoy podemos aprender de estas soluciones para reducir el consumo de energía y vivir de forma más ecológica.
Y si te ha gustado cómo los métodos medievales de calefacción pueden inspirarnos a vivir de forma más sostenible, no olvides suscribirte y dejar tu like. Únete a nuestra comunidad y sigue aprendiendo con nosotros.